Bienvenidos a Rockstars del Dinero, en donde estamos descubriendo que hacer dinero no es magia negra, hacer dinero es una ciencia. Hay una fórmula para crear y hacer crecer el dinero y en este programa la ponemos en práctica para convertirnos juntos en Rockstars del Dinero. Bienvenidos a un nuevo episodio de Market Update en Rockstars del Dinero. El día de hoy vamos a platicar nuevamente con Andrés Maza, que estuvo por ahí del episodio 10, para ver qué es lo que ha pasado últimamente en los mercados. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias, Javier. Mucho gusto estar por aquí de nuevo contigo en una de estas pláticas. Sí, y vas a ser también de los primeros en estar ya en el canal de YouTube, entonces también, qué bueno que nos vestimos bien para la ocasión, con nuestros chalecos que eran muy representativos de cuando trabajábamos por ahí en GBM, cuando yo trabajaba en GBM, tú sigues por allá. Exactamente, así es. Entonces, a ver, empecemos por platicar. Ha habido un rebote bastante importante en los mercados financieros. Parece que la inflación está llegando un poco a sus máximos, sobre todo en Estados Unidos, pero las tasas siguen subiendo. ¿Qué está pasando en general y cómo lo están viendo por allá en GBM? Efectivamente, pues un poco la historia, digamos que de los mercados este año y a nivel macro en general, pues ha sido justamente, primero que nada, la historia de la inflación, ¿no? Que pues es una historia larga porque viene desde pues la crisis del COVID, ¿no? Lo que ocasionó justamente esta crisis y todas las medidas pues agresivas que se implementaron en todo el mundo para controlar pues la pandemia, ¿no? Con estos cierres que todos vivimos y demás, que de alguna manera puso en desbalance total a las cadenas de suministro a nivel global. Eso, pues, primero causó, pues, obviamente mucho desabasto, pero pues también había un hit fuerte a la demanda, porque pues, la economía estaba en recesión por lo mismo. Sin embargo, pues a partir de ese rebote empezó a rebotar fuerte la demanda, las cadenas productivas todavía no estaban muy bien balanceadas, había todavía temas de desabasto, problemas con inventarios, cosas del estilo, y entonces pues, los precios empezaron a subir, ¿no? Y en un principio, el consenso o la mayoría de los analistas, los bancos centrales mismos, y en general, pues la mayoría de los participantes del mercado, pensaban que ese iba a ser un fenómeno transitorio, ¿no? Justamente muy ligado a este tema pues, coyuntural del COVID, y conforme se fueran resolviendo las cosas, pues iba a haber un nuevo balance otra vez entre la oferta y la demanda a nivel global, y la inflación que había subido, pues iba a estabilizarse, ¿no? Pero desde principios de año, finales del pasado, se empezó a ver pues, que más bien iba a ser un fenómeno un poquito más permanente y que iba a ser mucho más complicado pues tener otra vez a los precios bajo control, ¿no? Y aquí es cuando empezaron a actuar pues en todo el mundo, bueno, Banco de México, que desde antes lo venía haciendo, desde 2021, pero ya más agresivamente o a nivel general, pues la Fed en Estados Unidos, más recientemente inclusive el Banco Central de Europa subió tasas por primera vez como en 10 años, y en general, pues la postura de los bancos centrales ha sido restrictiva, ¿no? De alguna manera retirar todos estos estímulos, estas tasas bajas y demás que se utilizaron en su momento para que la economía global rebotara de la crisis del COVID y pues para enfriarla un poquito, ¿no? Y entonces, pues con eso tenemos a las tasas subiendo mucho, la expectativa es que de aquí a fin de año lo siguen haciendo todavía, tanto en México como en Estados Unidos, ¿no? La Reserva Federal, probablemente las tasas en Estados Unidos acaban alrededor del 3,5%, en México alrededor del 9,5%. Y con lo mismo, pues la inflación que parece ser o que pues para la mayoría de los analistas todo indica que está llegando más o menos a los niveles máximos que deberíamos de estar viendo, pues que empiece a desacelerarse un poco, ¿no? Va a seguir alta, muy probablemente, pero al menos no creciendo aún más, ¿no? O a ritmos altos. Y un poco lo que empieza a ver o por lo que reaccionaron también las bolsas con esto, pues es al impacto que tienen las medidas para controlar la inflación, pues más ampliamente en la economía y por lo mismo en las empresas que cotizan en los mercados y demás, ¿no? Porque, pues obviamente o el ideal, ¿no? Que tienen los bancos centrales al subir tasas y al tratar de enfriar las alzas de precios, pues es que se controle la inflación, pero que no se afecte mucho a la economía en general. Pero obviamente ese balance, pues es muy difícil, es muy fino, y el riesgo, pues es que haya un hit más amplio de la economía, que se desacelere además el crecimiento y que podamos entrar en una recesión, que ha sido lo que más recientemente pues, ha tenido preocupado a los mercados, ¿no? Ahora, como bien dices, la verdad ha habido un buen rebote últimamente. Julio fue un muy buen mes, ¿no? Después de las bajas que prácticamente habíamos venido viendo mes a mes desde principios de año, las bolsas han rebotado un poco pensando que pues bueno, la inflación, como dices, ya está en sus niveles más altos, que probablemente va a empezar a estar más controlada.
y quizá pues no poniendo demasiada atención o descontando un poco ese riesgo de la desaceleración y crecimiento que probablemente venga pues en algún momento del próximo año, ¿no? Y ya que estamos parados aquí, porque como dices, pues los mercados se adelantan, ¿no? Y si bien Exacto. los datos siguen saliendo un poco amargos, por ponerle algún título, pues ya las bolsas rebotaron. ¿Cómo ven el panorama? Pues eso, con el Standard Poor's, pues ahorita está cerca de los 4,300 puntos, si no me equivoco. Bueno, estamos grabando el 16 de agosto y eh, ¿cómo lo ven hacia adelante? O sea, pareciera que las valuaciones están apretadas o no está descontado ya lo que viene. ¿Creen que sigue habiendo oportunidades, una oportunidad general en el mercado o es un tema más discrecional? Pues mira, o sea, tiene razón, definitivamente ha habido un buen rebote en las bolsas, no nada más en Estados Unidos, ha sido pues, generalizado, ¿no? Sin embargo, pues también seguimos abajo en lo que va del año, ¿no? Los mercados, la verdad, venían de varios años de alzas, pues la crisis o la corrección que hubo en el COVID duró poquito, todos estos estímulos que platicamos pues, fueron gasolina, ¿no? Para que pues, los mercados estuvieran muy, muy positivos, particularmente los sectores relacionados con tecnología y demás. Y pues vino una corrección que probablemente en varios casos pues fue justificada, ¿no? Los mercados también quizá en algunos casos probablemente se habían adelantado a pues de alguna manera a pensar que tendencias, ¿no? Que se aceleraron mucho con el COVID, ¿no? De cambios de comportamiento de la gente, de digitalización de muchas cosas, ¿no? Como movimiento hacia el tema online, electrónico, etcétera, pues iba a continuar y pues no necesariamente, aunque sí fue un buen adelanto, pues no necesariamente ese ritmo de crecimiento continúa y seguramente en algunos casos pues el ajuste era relevante, ¿no? O pertinente. Otro tema también importante, creo yo, es que pues, vivimos durante muchos años, literal, prácticamente desde la crisis de 2008, pues en un régimen de tasas muy, muy bajas y de mucha liquidez en todo el mundo desarrollado, ¿no? Europa con tasas negativas, Estados Unidos con tasas cercanas a cero, empezaron a subir un poco, pero vino el COVID y entonces otra vez para abajo y otra vez más liquidez, más apoyos, más estímulos, y todo eso, pues, de alguna manera también pues, infla el valor de los activos en los mercados financieros, ¿no? Eso hacia adelante, pues sí pinta como que va a ser un panorama muy difícil, ¿no? Con un régimen de inflación, pues mucho más alto del que se vivió antes, ¿no? El problema, pues yo te diría que en promedio, ¿no? Particularmente el mundo desarrollado desde la crisis de 2008 hasta recientemente era más bien que la inflación era baja, ¿no? Y que a los, les costaba a los bancos centrales, a los gobiernos, etcétera, subirla a niveles un poquito más razonables, particularmente en Europa. Pues ahorita hacia adelante el panorama va a ser totalmente lo opuesto, ¿no? Seguramente pues un ratito de inflación a niveles más elevados y por lo mismo pues un régimen de tasas más elevadas y eso no necesariamente es bueno, tan positivo para la evaluación de las empresas en los mercados, ¿no? De las bolsas, como tú bien sabes, pues el valor de una empresa al final de cuentas es, ¿no? El valor futuro de sus flujos trae valor presente, ese valor presente se obtiene con toda una cierta tasa y si la tasa de referencia pues, es baja, pues el valor se descuenta un poco menos, si la tasa es más alta, pues se descuenta un poco más, ¿no? Entonces, creo que hacia adelante es importante tomar en cuenta eso, particularmente fijándose en los sectores quizá que más estirados, ¿no? En valuación y demás estuvieron previo al COVID y bueno, más bien previo a la corrección actual. Pero al mismo tiempo, pues estamos a niveles más bajos de los que hubo el año pasado. Sin duda, julio, pues en retrospectiva, ¿no? Fue un buen momento para entrar. Y más que nada, viéndolo a largo plazo, y como bien sabes, pues en GBM estamos convencidos del valor de las inversiones y el impacto que eso tiene en la vida de las personas. Más que estar tratando de ver el momento idóneo, ¿no? Si, oye, sabes que ahorita es buen momento para entrar o no, o cómo va a cerrar el año la bolsa mexicana o los Estados Unidos o lo que sea, recomendamos más bien tomar esas decisiones en función de tus objetivos de inversión personales y tu perfil de inversionista que del contexto del momento en los mercados, ¿no? A lo largo de la vida de inversiones de una persona, que pues entre más larga mejor, ¿no? Porque el tiempo y la paciencia son, yo diría que el mejor aliado de un inversionista. Va a haber crisis, va a haber momentos de boom, noticias positivas, noticias negativas, va a haber de todo, ¿no? Y el atinarle a cuál va a ser la reacción, a cómo hay que posicionarse, así hay que entrar, así hay que salir, etcétera, de manera consistente va a ser muy complicado. Pero lo que sí es prácticamente garantía es que si mencioné un portafolio bien diversificado a largo plazo, ¿no? Etcétera, con un nivel de riesgo con el que estés cómodo, obviamente, para que también te puedas mantener así invertido, vas a tener un buen resultado en el largo plazo, justamente, ¿no? Entonces, es un poco lo que yo recomendaría
más allá del contexto local, digo que obviamente es importante, pues interesante entenderlo y saber, pues porque eso es lo que va a dictar un poco cómo se mueven los mercados, ¿no? Para entender por qué están pasando las cosas, por qué sube la bolsa, por qué baja, pero no necesariamente darle demasiado peso a eso y a esos como swings, ¿no? Que se dan pues en el día a día, sino más bien una visión más a futuro. Creo que tienes un gran punto. Creo que es muy sexy, ya sabes, platicar de estos temas económicos y es la sobremesa de muchas de las reuniones y demás. Pero como bien dices, creo que pues, hay una clara tendencia en este tipo de activos en el tiempo. Y si están alineados con tus objetivos de inversión, que creo que esa es la parte fundamental, el que tengas el horizonte y lo que quieres lograr con ese dinero, pues va a ser más fácil el pues, simplemente seguir aportando a esos objetivos de manera periódica con el famoso DCA o Dollar Cost Averaging, que es meterle pues el cierto monto en dólares, en pesos, en la divisa que sea, para que así te toque agarrar pues, tanto las subidas como las bajadas. Siempre me ha parecido interesante esta psicología del inversionista, que cuando los activos suben, todo el mundo está feliz y cuando bajan, todo el mundo está triste. Y creo que sobre todo la gente que está en su edad como de ahorrar, ya sabes, y que tiene un ingreso disponible que puede poner a invertir, pues está triste, ¿no? De chin, la bolsa bajó y deberían decir así como, yes, ahora es momento de Está seguir. descuento. Exacto. Exactamente. O sea, para el inversionista de largo plazo, ¿no? El que tiene horizonte, los mercados bajistas son su mejor amigo. Y obviamente a todo el mundo le gusta ver pues, que invierten algo y sube y gana dinero y ¿no? Rápido, pues obviamente se siente muy padre, ¿no? Pero para una persona que está medianamente joven, que todavía tiene hacia adelante un periodo en que va a seguir ahorrando, invirtiendo y su dinero puede seguir creciendo, pues justamente los mejores momentos o los momentos de oportunidad son los que probablemente se ven menos interesantes o menos atractivos en ese momento, pero son cuando la bolsa está cayendo, cuando nadie quiere invertir, cuando el riesgo se ve alto, porque es cuando puedes entrar a precios de descuento atractivos, ¿no? Hace pues unas semanas, ¿no? Probablemente estamos en algunos mercados en 30% de descuento contra el cierre del año pasado, ¿no? Si alguien estuviera comprando una casa o un coche o alguna otra cosa, probablemente diría, oye, pues qué súper oportunidad, ahorita es cuando, ¿no? Y aquí es al revés, dicen, no, pues cómo, no, ¿qué va a pasar? Mejor ahorita no invierto, hay que esperarnos. Y nadie estaba así nervioso, justamente no en diciembre, cuando todo venía subiendo y pues no se veía necesariamente que venía una corrección inminente, ¿no? Entonces, las correcciones de que van a venir, y si tienes el horizonte y demás, pues vale la pena aprovecharlas. Muy diferente, obviamente, a alguien pues, que más bien ya está, no sé, pensando a alguien cercano a retirarse o retirado, etcétera, y que pues van probablemente a necesitar de ese patrimonio o de esas inversiones en corto plazo, pues ahí sí no, ahí esa caída sí te afecta, porque quizá tienes que realizar entonces una pérdida o lo que sea. Y por eso pues hay inversiones más agresivas y más conservadoras, y muy importante el punto que tocabas del perfil, ¿no? Es como inversionista, porque pues esas personas pues sí deberían estar algo más conservador, justamente para no tener ese riesgo o esa volatilidad, ¿no? Y eso es, quizá de este tema, o regresando al tema de las tasas altas que platicamos, pues una buena oportunidad actualmente también para ese tipo de inversionistas, ¿no? Venimos de muchísimos años con las tasas muy, muy bajas, ¿no? En dólares, pues en cero prácticamente. En México, pues las tasas llegaron a estar a niveles de 3,5% durante un buen rato, 4%, y ahorita estamos, pues después de muchas alzas, a niveles mucho más atractivos, ¿no? Y probablemente van a seguir subiendo, como decía, ¿no? Entonces, para el inversionista que necesita, pues que no puede tomar mucho riesgo, que no tiene un horizonte largo, pues puede capitalizar sus inversiones a un rendimiento mucho más alto sin necesidad de ir a buscar pues, una inversión más volátil, con más riesgo y demás, ¿no? Sí, ahora pasando al tema que ya no es tanto de las inversiones y los mercados, sino de la economía real, pues también se ha hablado mucho de la potencial recesión en Estados Unidos, en México, etcétera. ¿Cómo, cómo lo están viendo desde el punto de vista de lo que pudiera pasar? Que creo que eso sí puede afectar, pues obviamente a una población dentro de la economía, ¿no? O sea, porque sí, una recesión lo que puede implicar pues es una pérdida de empleos y por ende pues un deterioro, digamos, pues de las finanzas personales de la gente, etcétera. En Estados Unidos también todo este tema, como bien mencionabas, de la gente que ya está más cerca del retiro, todos los baby boomers, que entiendo son los que tienen como la mayor parte de la riqueza en Estados Unidos. Eso podría traer ciertas turbulencias a los mercados o no, pero bueno, concentrémonos más en la parte
de la recesión y de la economía en general, tanto de México y de Estados Unidos? Porque hay datos contrastantes, ¿no? Salió el dato de empleo hace poco en Estados Unidos muy fuerte. ¿Cómo lo están viendo por allá? Sí, y definitivamente es una situación muy particular, yo diría, particularmente lo que está pasando en Estados Unidos. No, en Estados Unidos, dependiendo de cómo lo veas, pero y luego hay debate, ¿no? Alrededor de cuál es la definición de una recesión y que si son que 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo, entonces es recesión, o pues hay quizá medidas un poquito más robustas o completas que no nada más se fijan en eso, sino que toman en cuenta más condiciones, ¿no? Indicadores macroeconómicos, pues, como dices, del empleo, de otras cosas, para ver si una economía está o no en recesión, ¿no? Entonces, viéndola por el lado como del PIB, pues técnicamente Estados Unidos ya está en una recesión, aunque pues, en una recesión muy particular, como dices, ¿no? La situación del empleo, que pues, normalmente aquí caracteriza una recesión, pues justamente alto desempleo, ¿no? O aumento en los niveles de desempleo, y pues para nada es lo que está sucediendo ahorita, ¿no? Al revés, en muchos sectores pues, más bien hay un mismatch entre las vacantes o los puestos que están buscando llenarse y que no hay talento suficiente para llenarlos. Ya ha habido pues, crecimientos en salarios y presión salarial, que también de alguna manera está impulsando la inflación recientemente. Entonces, es una situación particular, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues probablemente, y esto es, digo, consenso general, yo diría, de prácticamente todos los economistas y analistas de los mercados, es que el crecimiento hacia adelante se va a desacelerar más. El crecimiento 2023 en Estados Unidos, en México también, ¿no? Dado que estamos pues muy ligados, obviamente, a la economía de Estados Unidos, pero pues más ampliamente a nivel general, prácticamente todo el mundo, en 2023 va a haber un crecimiento más lento y probablemente pues hay algunos trimestres de crecimiento negativo, ¿no? De recesión, pues más ampliamente, o digamos que de recesión, pues sí, de recesión en serio, ¿no? Quizá no como lo que estamos viviendo, lo que está viviendo ahorita en Estados Unidos. Ahora, de cualquier manera, pues probablemente, o lo que yo esperaría es que sea una recesión pues, no necesariamente muy profunda, ¿no? O sea, muy diferente a lo que pasó con el COVID, ¿no? Que fue una recesión impresionantemente profunda, probablemente la caída o la contracción más rápida que se había dado, pues, no sé si en todos los tiempos, pero al menos en muchísimos años, pero que luego también una recuperación rapidísima, ¿no? Y pues fue realmente como un blip. Flash crash, bueno, de un par de meses. Sí, sí. Exactamente. Una queda muy, muy profunda, y pues sí, quizás tardó un poquito más la economía en recuperar, los mercados, como dices, se adelantan y en 2 meses la bolsa está otra vez en máximos, pero bueno, una contracción profunda y rápida. Aquí probablemente va a ser algo mucho más gradual, ¿no? No una caída tan agresiva, pero pues sí, pues digamos que ligero de crecimiento y pues una desaceleración económica relevante, que como dices, en la economía real pues va a ser importante. En algunos sectores estarán más impactados que otros, inclusive en el contexto actual, pues todo relacionado con commodities, por ejemplo, energéticos y demás, pues ha sido un gran año para ese tipo de empresas. Empresas de otros sectores, pues no va a ser la misma historia. Entonces, pues yo te diría que hacia adelante, pues probablemente va a ser un entorno, pues quizá no tan positivo, ¿no? Un poquito más complicado el año que entra, tampoco, pues como de recesión muy, muy grave, muy profunda, o de quizá amplísimo desempleo, ¿no? Pero bueno, habrá que ir viendo cómo evoluciona, porque la verdad, pues todavía muchas cosas, o muchos de los drivers pues, que nos van a llevar a esa situación todavía están en veremos, ¿no? Qué tan efectiva o no va a acabar siendo la política de los bancos centrales para controlar la inflación y para que pues, estemos ya a niveles un poquito más bajos de los actuales hace fin de año y en un camino, en una trayectoria ascendente el que entra, pues está por verse, ¿no? ¿Qué tanto va a afectar la inflación, por ejemplo, el consumo, ¿no? De las personas? Está por verse. Entonces, pues te diría que un año que no va a ser probablemente 2023, un año muy, muy... sí, muy optimista, de mucho crecimiento, ¿no? Exactamente, pero bueno, tampoco te diría que vemos algo muy negativo, una catástrofe hacia adelante, ¿no? Sí, nada más que se acelere el crecimiento. Y otro tema que me pareció ahorita relevante, que venimos atravesando la temporada de reportes, sobre todo en Estados Unidos, que se esperaba que muchos de los reportes o los ingresos de las empresas, tanto ventas como en ingresos por acción, ya se vieran afectados por todas estas dinámicas que estás mencionando del consumidor, y pareciera, por sobre todo las empresas grandes, ¿no? Apple, Amazon y demás, reportando por arriba
de los estimados, ¿no? Y bueno, me imagino que en México tal vez la historia ha sido similar. ¿Qué interpretación le puedes dar a esto? Pues sí, efectivamente los reportes, ¿no? Y en Estados Unidos muchas empresas pues justamente, pues, y ha sido parte de lo que ha impulsado este rally también, ¿no? Probablemente, que muchas empresas han reportado por arriba de las expectativas y por lo mismo han reaccionado muy fuerte al alza. Yo diría que eso es función, pues, uno de los números que están poniendo reportando las empresas y dos, pues, de las expectativas que traía el mercado y que estaban los precios, ¿no? Y pues claramente creo que ha habido inclusive entre los participantes del mercado y lo que se espera también a nivel macro, pues creo que ha habido una cierta, un poco, pues dislocación en expectativas, ¿no? Por ejemplo, lo que platicábamos, ¿no? Durante todo este mes de julio, pues lo único que pasó probablemente en el contexto macro es que, pues cada vez hay más nerviosismo alrededor de una recesión hacia adelante, ¿no? De que pues va a estar más complicado el panorama, de que la inflación, pues cada vez se nota digo, si bien ya está llegando probablemente a sus niveles más altos, pues que ha subido más de lo que se esperaba en un inicio, que las tasas van a tener que acabar subiendo más de lo que se esperaba en un inicio, el ritmo de subidas de tasas de la Fed, por ejemplo, pues más agresiva de lo que en un inicio todo el mundo esperaba. Y de la mano de eso, pues los mercados han estado muy, muy positivos, ¿no? Los bonos de largo plazo en la parte, pues prácticamente todos los nodos, yo te diría, salvo los muy cortitos, ¿no? De un año o de 2 años hacia adelante, tanto en México como en Estados Unidos, las curvas se han ajustado a la baja, esperando pues que las tasas en teoría van a empezar a bajar pronto, el mismo 2023, que eso pues va a ser positivo probablemente para los mercados, que va a venir esta recesión, pero que quizá igual no va a ser tan grave y las empresas pues de alguna manera o las valuaciones en las acciones lo empiezan a descontar, entonces pues igual ya no hay que estar tan negativos. Entonces pues creo que esa dinámica también es interesante, ¿no? Y lo vimos, no me acuerdo si fue abril o mayo o qué otro mes, donde igual también agregando a, digamos que al panorama de incertidumbre teníamos todavía un poco más sonando más fuerte todo el conflicto en Europa, ¿no? Por Rusia, Ucrania, etcétera. Y hubo un buen rebote en los mercados a la par de que pues ninguno de los fundamentales honestamente estaba más positivo, ¿no? O sea, en esos momentos pues, se veía más agresiva la política monetaria hacia adelante, se veía que la inflación pues iba a estar más complicada de lo que se esperaba, pues el tema en Europa pues que no iba a resolverse pronto y la bolsa rebotó. Ahora, por lo mismo ese rebote no duró mucho, ¿no? Pues tuvimos la caída hasta finales de junio y pues ahora en julio estamos vimos otra vez un alza que ha continuado hasta ahora. ¿Qué tan positivos van a seguir los mercados o qué tanto habría que extrapolar, digamos, que pues, con estos fuertes reportes que las empresas están reaccionando bien, pues va a seguir subiendo la bolsa? Mi punto personal es, o mi punto de vista, perdón, personal es que siempre es muy difícil, obviamente, predecir este tipo de cosas y que pues quizá no vale la pena hacerlo con muchísimo conviction, ¿no? Con un alto nivel de convencimiento de que nuestros estimados pueden ser los adecuados, pero pues, sin duda es interesante al menos ver ese contexto, ¿no? Sí, creo que tocas un gran punto. O sea, al final del día, pues a ver, estos mercados hay millones de participantes que pues intentan tener ventajas y pues un poco predecir el futuro en el corto plazo. Creo que sacaron una estadística el otro día, no sé si es algo así como el 52 o 53% de los días en general los mercados, si lo haces por día, son positivos. Pero si te vas a meses, creo que el indicador sube como a 60%, 70%, 65% de los meses son positivos. Y si te vas a años, sube más, como a 75% de los años son positivos. Y cada 5 años, entonces a 90, y creo que cada 10 años es a 95. Entonces, como decías al principio, si te vas, y es un tema probabilístico, ¿no? O sea, si tú dejas de ver horizontes de días y los empiezas a ver de meses, tu probabilidad de éxito va a ser mayor. Y lo mismo si le subes de meses a años y después de años a décadas, ¿no? Entonces creo que más que intentar pues, sacar aquí la bola de cristal, que como decíamos es muy sexy, pues hay que invertir a largo plazo y saber que pues, los activos en los que estás invirtiendo tienen valor y que hacia adelante lo van a tener más. Ahora, llevándonos al plano local, Andrés, te quería preguntar un tema que creo que está en boca de todos, que es la fortaleza del peso. No, yo creo que nadie, o sea, todos estamos acostumbrados a que el peso se devaluara de manera constante contra el dólar y hemos tenido pues un periodo, no sé, de los últimos 4 o 5 años con relativa estabilidad, sobre todo sorprendentemente en este entorno. ¿A qué le adjudicas tú un poco lo que está pasando y cuáles son las perspectivas hacia adelante? Sí, 100% de acuerdo contigo. O sea, a mí me ha sorprendido también, de cierta manera, la fortaleza del peso,
por lo general, el peso no suele comportarse muy bien en momentos de incertidumbre, de riesgo en los mercados, ¿no? Al final de cuentas, pues es una moneda de un país, ¿no? Emergente, es visto un poco como un activo de riesgo, es una de las monedas, pues, la más líquida o las más líquidas entre los países emergentes a nivel mundial, por lo que es muy fácil que cualquier inversionista en cualquier lugar del mundo, pues tome una postura sobre el, ¿no?, riesgo a través del peso. Y suele reaccionar pues, de manera no muy positiva en contextos como el actual, ¿no? Lo hemos visto en crisis pasadas, inclusive cuando son temas exógenos a México, hasta con el Brexit, ¿no? Que, si mal no recuerdo, le pegaron al peso, obviamente en el COVID. Y como dices, pues ha estado muy estable recientemente, digo, con algunos spikes de vez en cuando, pero que se han corregido. Y pues prácticamente en este año que ha sido complicado, que hemos visto a las bolsas a nivel mundial caer, el peso pues va mejor que contra el dólar que como empezó el año, ¿no? Empezó en 20.50 el tipo de cambio y ahorita pues no me acuerdo exactamente dónde está el día de hoy, pero está por debajo de eso. Entonces pues sin duda ha sido un año fuerte. Yo creo que algo que le ha ayudado sin duda es pues el spread o los niveles de tasas, ¿no?, que tenemos en México contra otros países, contra Estados Unidos, cualquier otro, digo, contra todo el mundo desarrollado y también contra varios otros países que quizá, pues dada la fortaleza un poco de la economía mexicana, sus finanzas públicas, etcétera, pues para irte a buscar países o regiones con tasas equiparables, pues probablemente no encuentres países quizá con fundamentales tan sólidos, ¿no? México, una ventaja que tuvo, ¿no?, viéndolo un poco post-crisis COVID, es que pues, al haber sido menos agresivo en temas de estímulo económico, ¿no?, a diferencia de muchos otros países que se endeudaron mucho, buscando pues, inyectar liquidez a la economía, apoyar a las empresas, que hubiera una recuperación rápida, México no fue tan agresivo en eso, y sin duda, pues eso probablemente agregó, ¿no?, un poco a la contracción económica que tuvimos en el momento, pero pues posterior a eso, pues México está pues, mejor parado que muchos otros países en cuanto a la fortaleza de las finanzas públicas, ¿no? Entonces, eso es un positivo. Otro es, pues, como decía, el spread entre las tasas de México contra otras regiones, tomando en cuenta también que pues los diferenciales en inflación no son tan altos, ¿no? Es decir, la inflación en México está pues, arriba del 8%, también en Estados Unidos, también en Europa, en promedio mundial arriba del 9%, ¿no? Y en Europa las tasas están al cero, en Estados Unidos, pues, ¿no?, como 600 puntos base abajo de las de México, entonces, pues yo creo que eso sin duda le ha ayudado mucho a traer flujos, pues ha habido estabilidad y pues una manera de generar yield atractiva, ¿no? Pero sin duda llama la atención, la verdad, te digo, o sea, con todo ese tipo de cosas, o sea, México históricamente pues, siempre ha tenido un diferencial de tasas contra pues, otras economías como la de Estados Unidos y demás. Con todo y eso, pues, el peso históricamente pues, ha ido devaluando y lo ha hecho pues, también más rápidamente en momentos de estrés. Yo pensaría que un poco el risk reward del peso está más hacia pues hacia una posible devaluación, estaría más, esto a nivel personal, ¿no?, pero estaría más preocupado, digamos, de que el peso se pueda devaluar, no sé, el próximo año, a que se aprecie mucho, ¿no?, contra el dólar el próximo año, punto de vista Sí, de personal. acuerdo. Pero bueno, pues la verdad ha sido una muy buena moneda, en la que prácticamente pues, el euro, ¿no? Tiene una devaluación brutal contra el dólar, está prácticamente a la par, lo que es el mínimo en 20 años. Prácticamente monedas de países desarrollados, emergentes, de todo el mundo se han devaluado contra el dólar ha estado muy, muy fuerte, un poco por tanto por la política monetaria más adelantada que Europa, por ejemplo, que otros países desarrollados, Europa, Japón, que ni ha reaccionado mucho, tiene una dinámica de inflación diferente allá, de crecimiento, pero pues el dólar ha estado muy, muy fuerte y el peso pues le ha seguido el paso y aún más lo que va del año. Entonces, pues sin duda ha sido una inversión muy competitiva a nivel mundial. Sí. No, y ahorita hablaremos justo de este tema, pero yo creo que a todo el mundo le ha sorprendido y creo que lo explicas muy bien, ¿no? Yo creo que, pues sí, los dos efectos que mencionas son muy tangibles y muy reales. Ahorita CETES pagando el 8,5%. Digo, la inflación anda un poco ahí, pero las expectativas de inflación, sobre todo hacia adelante, pues tenderán a bajar. Entonces, una de las pocas economías que está pagando una tasa real positiva, y lo cual, pues creo que también lo hace muy interesante. Yo creo que también como
pues sí, la independencia de las instituciones, de Banco de México y demás, y la fortaleza de las instituciones, pues durante esta administración, pues han sacado, pues sí, a relucir pues la fortaleza institucional del país, lo cual creo que ha sido visto con buenos ojos y bueno, pues es una gran noticia, yo creo, para todos los mexicanos. Ahora, quería preguntarte, ¿cuáles, o sea, justo bajo este contexto de incertidumbre y demás, y cómo están los indicadores económicos, las tasas, ¿cuáles son los productos en los que es ideal invertir en este tipo de contextos, en estas partes de los ciclos económicos? Esto todo desde tu punto de vista. Claro. Pues mira, creo que hay, pues hay diferentes maneras de verlo y creo que regresando a lo que platicábamos antes, siempre es importante pensar no nada más en el contexto y qué producto es bueno para el momento y demás, sino sí eso, pero quizá muy de la mano también con, pues, ¿para qué estás invirtiendo ese dinero, no? Ese horizonte de inversión que tienes va a ser, oye, ¿sabes que estoy invirtiendo porque pues, quiero poner ahorita a trabajar mi dinero, pero chance el año que entra lo necesito? O estoy invirtiendo para retirarme, ¿no? En no sé cuánto tiempo o pues, soy tolerante al riesgo y voy a estar cómodo con que mi portafolio, pues si no hacia adelante viene un contexto como el que fue el arranque de este año, con caídas fuertes y rápidas en las bolsas, pues voy a aguantar o voy a querer vender, ¿no? Entonces creo que todo eso es muy importante, ¿no? Ahora, en cuanto a algunas oportunidades eh, pues sí, cosas puntuales, ¿no? Que la gente puede aprovechar. Creo que, pues como comentábamos, ¿no? El nivel actual de tasas alto, creo que sin duda es, pues para el inversionista que o más conservador o que quiere privilegiar tener más liquidez, ¿no? O lo que sea, que por cualquier razón, digamos que esté buscando una inversión más segura, pues bueno, los niveles de rendimientos que debería estar llevando el día de hoy y hacia adelante también, ¿no? Hacia finales de años con tasas más altas y demás, pues que se va a poder estar llevando sin tomar mucho riesgo, pues es muy atractivo, mucho más atractivo que lo que hemos tenido en México, en Estados Unidos y en muchos lugares del mundo ¿no? Más de 10 años. Entonces, pues eso sin duda es una buena oportunidad, ¿no? Nosotros, hablando un poco de productos puntuales, rápido en GBM tenemos cosas desde muy, muy sencillas, como Smart Cash, que probablemente varios muchos entre tu audiencia lo conocen, que es un producto muy sencillo, como una chequera, donde simplemente puedes pues, depositar dinero, se va a invertir automáticamente a una tasa atractiva y tienes liquidez diaria, no hay plazos mínimos, no hay montos mínimos, no hay nada, ¿no? Es algo muy, muy sencillo. Pero tenemos otras opciones, ¿no? Tenemos fondos de inversión de corto plazo, de mediano plazo, que probablemente en un contexto como el actual bueno, son los que mejor desempeño han tenido, dado que los demás a largo plazo, pues esta subida en las tasas les ha pegado, pero bueno, donde alguien se puede posicionar, ganarse un buen rendimiento y no tener mucha volatilidad, ¿no? Y luego mucha gente también, al ver estas inversiones, aquí hago un breve paréntesis, pero se fija en, oye, pues a ver, ¿y cómo ha estado pagando? ¿Cómo le ha ido, no? ¿Cómo va en el año? ¿Cómo le fue el año pasado y demás? Y en un contexto como el actual, una inversión como esa, te diría que eso es prácticamente irrelevante, porque pues, el contexto de tasas que teníamos al principio de año o el año pasado Claro. no tiene nada que ver con el actual. O sea, es mucho más indicativo, pues cuál es la tasa, como decías, ¿no? ¿Dónde están los CETES hoy y pues cómo se van a mover hacia adelante? Que de dónde venían hace un rato, ¿no? Porque pues ese nivel mínimo de tasas es lo que te dicta un poco el rendimiento de estos productos, ¿no? Entonces, creo que ahorita pues son muy competitivos y lo van a seguir siendo hacia adelante. Y bueno, y para otro tipo de inversionistas, inclusive manejamos estrategias pues, invertidas en portafolios, digamos, de instrumentos de deuda de gobierno, corporativos, en directo, en su cuenta, administradas pues, por un equipo dedicado a eso, muy diversificadas, etcétera, pues buscando generar rendimientos arriba de CETES después de cualquier gasto, costo, comisión para el cliente, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de oportunidades son interesantes y particularmente, como decía, para inversionistas o conservadores o que pues, probablemente no quieren tener, digamos, que su dinero atado a un horizonte de tiempo largo, ahorita pueden aprovechar el contexto pues, que nos dan estas tasas altas. Para otro tipo de inversionistas que igual si quieren tomar más riesgo, que quieren tratar de generar mejores resultados a largo plazo, pues sin querer dar a entender, ¿no? De que hay que, pues, cómo timear el mercado o algo de ese estilo, pues sí es cierto que ahorita obviamente pues, es un mejor momento para invertir que lo que era hace 6 meses, ¿no? O hace, ¿no? Cuando la bolsa estaba a niveles más altos, cuando probablemente pues, mucha gente estaba buscando invertir o estaba metiendo un pie a la bolsa
o haciendo lo que sea, pues bueno, si en ese momento le parecía interesante hacerlo, pues ahorita debería ser con más razón. Y de nuevo, creo que en un portafolio diversificado, global, etcétera, la verdad la probabilidad de que a largo plazo tenga un buen resultado es muy, muy alta. Ya, pues sí, coincido. Creo que depende mucho del plazo y de las inversiones. Si hay alguien que tenga necesidades de corto plazo, pues qué mejor, ¿no? Hemos hablado tantas veces de este número y lo repito y lo vuelvo a repetir de, pues que son cerca de 250,000 millones de dólares que hay en cuentas a la vista en bancos, cerca de 5 millones de pesos o billones de pesos en español, eh, que están parados en los bancos al 0%, que si simplemente agarraran ese dinero y lo cambiaran a una cuenta Smart Cash, a una cuenta de CETES directo, en serio, o sea, es estar perdiendo dinero, pues a lo güey, ahora sí. Y más con la inflación de ahorita, ¿no? O sea, obviamente siempre hay inflación, nunca hay que tener el dinero parado al cero, pero bueno, todavía te cuesta menos si la inflación está al 3 que está al 8, ¿no? Entonces, pues con más razón hay que ponerlo a trabajar. Tienes un gran punto, porque pues el dinero de hace un año hoy vale 91 pesos con 50 Sí, centavos. exacto. Entonces, pues con más razón hay que invertirlo porque si no el dinero pierde mucho valor y pierde más valor en entornos obviamente de alta inflación. Entonces, para todas las personas que tengan ahorros de corto plazo, en serio, Smart Cash, CETES directo, pero pónganlo a trabajar, sobre todo por la inflación. Eh, Está excelente eso de los portafolios más de mediano plazo en los que le puedan ganar a CETES. Me imagino pues que ahí la vía, los que tengan cuenta en GBM, será que lo busquen con su asesor, los que tienen montos un poco más Sí, elevados, o cómo le tienen que hacer. sí, exacto. Bueno, si son fondos, directamente en GM Plus, los que usan el app los pueden encontrar. Si no, obviamente con su asesor también. Para los portafolios administrados en directo, eso efectivamente es a través del asesor, los que tienen asesores con nosotros y demás, les pueden echar una llamada y les pueden platicar este tipo de soluciones también. Buenísimo. Y como decías al final, yo creo que, pues si antes, si nos gustaba a todos el mercado, pues a principios de año, a finales del año pasado, pues hoy que está bajo, pues estás en descuento, es como decías, ¿no? Es como si hay un coche que te encanta y ahora está 20% de descuento, pues creo que es un mejor momento para salir a comprarlo que comprarlo de antes. Entonces, creo que todo eso es algo que la gente tiene que tomar en cuenta y como decías, pues creo que el mayor riesgo es no invertir. Entonces, a invertir. Ahora, para cerrar ya el podcast, Andrés, me gustaría que nos platicaras qué retos o riesgos ves potencialmente hacia adelante que pudieran causar un poquito de turbulencia en los mercados. Claro. Pues mira, al final de cuentas, lo que acaba causando turbulencia en los mercados siempre es, pues, digamos que la diferencia, ¿no? O el mismatch entre lo que está en los precios y lo que acaba pasando hacia adelante, ¿no? Muchas veces la gente, dice, o pasó el COVID, ¿no? Oye, pues, esto está, cañón, toda la economía mundial están cerradas, el crecimiento, mundial se está, cayendo cada vez más fuerte y las bolsas rápido rebotaron. ¿Por qué? Pues porque están presionando expectativas, ¿no? De que pues, sí, eso era ahorita, pero pues el día de mañana, pues ahí se veía venir alguna vacuna, pues empezó a ver un poco luz al final del túnel de cómo iba a ser la recuperación y pues era la oportunidad y cómo tomarla, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado más recientemente? Pues que había una diferencia entre las expectativas de cómo se iba a comportar la inflación y qué tan agresiva iba a tener que ser la normalización de política monetaria, que era pues, una expectativa un poco más noble, ¿no? No tan agresiva, de lo que pasó, y por eso pues, se vino la bolsa para abajo, ¿no? Entonces, un poco, ¿qué se ve en el panorama hacia adelante? Pues lo que hemos platicado, ¿no? Que la inflación probablemente esté en sus niveles más altos, y hacia adelante se va a desacelerar, aunque va a permanecer a niveles altos, que los bancos centrales pues, van a continuar al menos este año subiendo tasas, pero que probablemente, dado este panorama hacia adelante de inflación ya no tan agresiva y de desaceleración económica, pues probablemente tengan que revertir un poquito su pausar en un inicio, ¿no? Y quizá probablemente más adelante revertir parte de esta restricción en su política monetaria, ¿no? Y pues que el entorno económico va a estar pues no muy positivo, ¿no? Un poquito complicado. Creo que ese es un poco el panorama actual. Yo, pues claramente, si resulta que la recesión es más profunda de lo que se ve, pues seguramente los mercados reaccionarán a la baja. Si por otro lado, pues
la inflación empieza a desacelerarse más rápido de lo que se espera, y pues resulta que las políticas implementadas son muy efectivas. Yo sin duda vería los mercados un poco como los hemos visto en las últimas semanas, Alegres. positivos, alegres, y con buenas ganancias en el corto plazo. Es un poco lo que yo te diría. Y de nuevo, ¿no? Más que tratar en el corto plazo los mercados los mueve pues, el sentimiento, ¿no? Las emisiones, qué tan optimista o qué tan pesimista están los inversionistas. En el largo plazo los mueven los fundamentales, ¿no? Qué tanto crecimiento hay, qué tanto de ese crecimiento pues, se ve en las empresas, y por lo mismo, pues qué valor van generando, ¿no? A lo largo del tiempo. Y creo que, pues bueno, eso hacia adelante va a seguir dándose y por lo mismo pues es un buen momento para aprovecharlo. De acuerdo, yo creo que hay que ver el largo plazo, sobre todo, creo que esa es la parte más importante. Me quedo con ese mensaje de la conversación. Creo que hay que ser racionales, ¿no? Y si hay bajas, pues son descuentos importantes. Si vas a largo plazo, pues olvídate del ruido que puedas ver en las noticias y demás y concéntrate más en seguir generando ese patrimonio de largo plazo. En el corto plazo, pues también aprovechar estas coyunturas de las altas tasas y poner a trabajar el dinero y pues creo que fue una gran conversación. Andrés Maza, Chief Investment Officer de GBM, eres un rockstar del dinero, te agradezco muchísimo regresar aquí al podcast y espero que nos puedas estar acompañando aquí de manera periódica. Muchas gracias a ti por la invitación, encantado de volverlos a acompañar cuando me digas. Y buenísimo. Saludos a todos. Un abrazo. Bye. Muchas gracias a todos. Nos vemos semana a semana en este espacio para convertirnos juntos en rockstars del dinero. Yo soy Javier Martínez Morodo. Búscame en redes sociales como @JavierMTZMorodo y suscríbete a Rockstars del Dinero en Spotify, Apple Podcast, donde sea que escuches tus programas. Agradecimientos especiales a todo el equipo de producción. Rockstars del Dinero es una producción de Sonoro.